primero tengo que agradecer la invitación. Para mí, la verdad, es un honor estar acá. Estuve un poco desconcertado que me invitaran, sin embargo. Debo haber leído, no sé, menos del 0,5% de toda la producción del IEP. Por supuesto, leí los clásicos de Matos Mar, de Julio Kotler, cuando estaba en la universidad. Luego otros clásicos más modernos, ¿no? De Martín Tanaka, Carolina Tegrelli, etc. Creo que no he tenido la suerte, estaba revisando la página web del instituto, no he tenido la suerte de haber tenido a ninguno de los investigadores como profesor, y creo que tampoco he tenido a ninguno de los más jóvenes como alumno, porque las últimas veces que enseñaba en escuelas de negocios y cursos de finanzas. O sea que no sé bien, ¿no? De repente Roxana no encontró a nadie más a quien invitar. Y eso me generó todo un susto primero, y después un desafío de pensar qué de útil puedo traer a esta mesa, ¿no? como mirada. Y me puse a preparar un PowerPoint ayer para tratar de ganar algunas ideas, y decidí que traer una visión como de cliente, ¿no? Y dado que soy consultor en parte, ¿no? Creo que tal vez puedo contribuir un poco, si esto fuera un planeamiento estratégico de los siguientes 50 años del IEP, ¿no? A traer una mirada de usuario. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Un poco de esta mirada de usuario. ¿Y de qué tipo de usuario? Ahí me apoyé en una frase que tiene Efraín en su documento, que él dice que el instituto, ¿no? Es un instituto básicamente de pensadores, y que ha estado, ¿no? Ahora menos que antes, alejado de los ejecutores. Entonces yo creo que ahora voy a jugar un rol un poquito más de usuario, y más pegado a usuario ejecutor que a usuario pensador, ¿no? Hace tiempo en realidad que no pienso, ¿no? Entonces eso es lo que quería un poco compartir. Y con esa mirada de usuario ejecutor, y leyendo los documentos de Efraín y de Jorge, y tratando de leer la producción de los últimos 5 años, que ahí sí me metí varias horas revisando, una súper síntesis, súper simplificada, en la que dejo seguramente un montón de cosas afuera, y ojalá que nadie se ofenda, ¿no? Como cliente, desde mi ignorancia, yo veo esa transformación que Jorge recoge en su documento, de cómo el instituto se mueve de aspirar o tener esa ambición de sus fundadores de abordar problemas globales, integrales, para entender al Perú, a escoger problemas más parciales, más fraccionados, ¿no? Jorge llamaba en su presentación que tal vez ya no tienen la ambición de los fundadores. Yo quisiera decir que desde mi punto de vista es bueno, ¿no? A mí me parece bueno, siendo yo el tipo de cliente que soy, que el instituto ahora también incluye esas miradas más parciales, y cuando uno revisa la literatura, tienen más que antes, y creo que en los últimos 5 años, más que en los años previos, más implicancias de acción, más implicancias de política, ¿no? Tal vez son menos reflexivas, menos comprensivas, pero tienen más implicancias para la acción desde mi punto de vista. Y esto se refleja en varios títulos, en varios trabajos que ustedes, bueno, conocen muchísimo mejor que yo, pero hay cosas que se pueden aplicar a la toma de decisiones, o son útiles para tomar decisiones a nivel político, a nivel de gobiernos regionales o locales. Hay incluso trabajo de Julio Kotler, relativamente recientes, de eso. He visto trabajos que creo que no llegan a los que realmente gestionan los conflictos sociales, sobre el entendimiento y el manejo de los conflictos sociales alrededor de la minería, que me parece también muy valiosos para alguien que quiere ejecutar cosas, porque tienen implicancias y recomendaciones. Trabajos para mejorar la educación con cosas muy concretas de incentivos y problemas entre los docentes. Bueno, los trabajos de los programas sociales, de las finanzas en los sectores rurales de Carolina y otros del IEP, que nos han hecho en colaboración también con otros investigadores de otros institutos de la inclusión financiera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien útil. Ahora, Efraín decía en su presentación
que a veces cuando el instituto llega a esa parte, ¿no? Llega a las conclusiones, a las recomendaciones políticas y las deja ahí para que los políticos las pesquen. Y nos da un poco de resignación en lo que decía, ¿no? Y que nunca las van a pescar. Yo estoy de acuerdo que no las van a pescar, pero yo como usuario, de nuevo, yo quisiera ver al instituto más activo en tirar la carnada, ¿no? Tratar que los que toman decisiones pesquen esas propuestas de política. Y ahí es donde traje este PowerPoint, porque yo quería compartir con ustedes desde tal vez la visión que tenemos en apoyo consultoría, que no es académica, sino es más bien práctica, de un esfuerzo que estamos haciendo desde este año, un par de minutos solamente para contarles, y se los cuento porque quiero propagandear un poco, porque creo que hay cosas que se pueden comenzar a hacer juntos. Y de hecho hay algunas cosas que quiero comenzar, estamos ya haciendo juntos con algunos de ustedes, ¿no? Este año no se ve nada ahí, pero este año hemos comenzado a hacer unos documentos que llamamos notas de políticas. ¿Qué son estas notas de políticas? Son documentos que analizamos un problema, para nada tan comprensivo como algunos de ustedes pueden encontrar en la literatura del IEP, y proponemos soluciones concretas. Somos poco ambiciosos, ¿no? En la palabra de Jorge, porque tratamos de encontrar problemas concretos y proponer 4 o 5 soluciones, ¿no? Que creemos que contribuyen al desarrollo del país en el sentido que mejoran el funcionamiento económico o puede ser los programas sociales, la inversión en infraestructura, etc. ¿Puedes pasarme el siguiente año? Y un poco, ¿por qué hicimos esto? Porque la caricatura de la derecha es como yo me imagino a los que toman decisiones en el gobierno, ¿no? Gente que está con 500 cosas que hacer y le falta cabeza para pensar, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer análisis que ni siquiera es nuestro. O sea, revisamos, tomamos el derecho de la academia y los expertos y escogemos, ¿no? Digamos, decimos es por acá, la ruta por acá hay que ir. Hacemos propuestas que creo que son concretas y factibles, y algo interesante me parece, y que creo que es lo que yo quisiera contarles más a ustedes, es que entramos al detalle de la implementación. Le decimos a la autoridad, oye, el decreto supremo, no sé qué, no sé cuántos, hay que derogarlo, o hay que darle una ley, o el artículo tal de la ley es lo que debe ser cambiado. ¿Cómo se cambia? Necesitas hablar con tales y tales y tales instituciones, ¿no? Y nos involucramos en vender la idea. O sea, en seducir, en convencer a la autoridad de que tiene sentido hacer eso, que se puede hacer y que se la estamos dando casi lista. Y ahí se tienen que pelear para ver quién firma, ¿no? Este es un ejemplo de cómo hacemos. Son muy simples, muy gráficos. De repente, si uno lo compara esto con la literatura académica tradicional, ni lo vería. Son casi folletos lo que hacemos. No se ve mucho, pero en el lado izquierdo decimos que, por ejemplo, esta es una propuesta para promover la mejora en capacidades técnicas, ¿no? De calidad de mano de obra. Esta es una de las 4. Nosotros proponíamos hacer un fondo de garantía para crédito de educación superior que permitía, por ejemplo, multiplicar el alcance de beca 18 como por 10 veces. O sea, con la misma plata uno podía impactar a muchísimas más personas. Y le decíamos, bueno, funciona así, le explicamos las etapas, hay que cambiar el reglamento, la ley, cuánto cuesta, ¿no? Eso en documentos que aspiramos a que no tengan más de 12 páginas. No ponemos gráficos, no tenemos índices de 80 páginas, ¿no? Porque pensamos que si hacemos eso, el ejecutor ya no lo va a leer. Cuando nos han dado audiencia, son audiencias que nos dan pues 7 minutos para hablar, ¿no? Si en esos 7 minutos el jurado no se voltea y no nos escoge para que sigamos cantando, ya fuimos, nos descalifica, ¿no? El siguiente. ¿Cómo escogemos? Creo que escogemos problemas relevantes. Creo que pensamos que tienen soluciones costo efectivas. Somos poco ambiciosos en el sentido que no son mega reformas y son problemas en los que creemos que por diversas razones, y ahí me quiero detener un segundo después, podemos influir. Por ejemplo, no nos meteríamos desde apoyo a ver los temas de salud, ¿no? Porque creo que es difícil para nosotros llegar, oye, salud, ¿tienes apoyo para hablar de salud? No nos meteríamos a eso. Creemos que nos metemos a temas en que de repente nos pueden escuchar, ¿sí? ¿No? Y establecemos algunas hipótesis iniciales y nos apalancamos en el segundo cuadrante en un experto y líder de opinión. Por ejemplo, hicimos el tema de capacidades con Gustavo Ayamá, que es de la Pacífico, compañero mío de estudios, pero él es la cara.
Le decimos, Gustavo, ¿tú qué has pensado? ¿Tú piensas eso? Nosotros te apoyamos a que eso se implemente. Gustavo no llegó hasta el decreto supremo no sé qué, no sé cuántos. Eso nosotros buscamos a los abogados, metemos nuestras horas, ponemos el equipo, apoyarlo a él. Él es la cara, él es el que nos abre las puertas. Metemos trabajo de campo, hablamos con todo el mundo, hacemos la publicación y metemos las horas en difundirlo, ¿no? Sí. Y ahora eso es público, cualquiera puede descargarlo, ¿no? Nada más, esta parte creo que es importante. Hay que meterle mucho tiempo en reuniones, y reuniones que a veces que son muy frustrantes, porque uno se reúne con todo el MEF, el ministerio, qué sé yo, y entre todos se tiran la pelota. Acá está Carolina, que acaba de salir del sector público, sabrá cómo es, y todos terminan en hay que hacer tal cosa, ¿no? Hay que, el famoso hay que. ¿Y cómo lo financiamos? Con recursos propios. Es muy difícil conseguir financiamiento para esta parte porque uno toca intereses, a nadie le importa mucho, ¿no? Las fundaciones no están en esto, entonces hay que meter horas y plata de recursos. Me quedan 2 minutos, ya estoy terminando. Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes digamos, de la experiencia que hemos traído, que estamos ensayando en apoyo desde este año, ¿no? Y creo que tal vez podría ser útil conocerlo. Y para regresar entonces a mi punto inicial de cliente ejecutor, ¿no? Y pensando como consultor y como profesor de escuela de negocios, ¿no? Yo veo el producto del IEP y me identifico con digamos, segmentamos el mercado y estoy en el segmento ejecutor. ¿Qué quiero ver? Verme más atendido. Quiero ver más producción para clientes como yo. No todo el mundo se cree súper importante. ¿No? Yo quiero ver más producido para mí. Segundo, creo que tiene una marca súper potente, ¿no? Tal vez desde afuera uno no se da cuenta, pero es una marca que tiene mucha potencia, que creo que puede abrir más puertas, por ejemplo, que la marca que pueda tener apoyo de consultoría, ¿no? Que somos consultores de empresas, en fin. Esa marca hay que usarla para algo, ¿no? O sea, ¿para qué estudiamos el Perú? ¿Lo estudiamos para comprenderlo mejor y para tenerle paciencia? ¿O para mejorarlo un poquito, ¿no? Es decir, imagínense, son pacientes y tienen esta junta de médicos y estamos, ¿no? Un montón discutiendo, sí, mira, ya debí esto, ok, ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es lo siguiente, ¿no? En síntesis, pensaba, mi hijo ya está en la Pacífico, ¿no? Y yo pensaba, mi hijo ya leyó a Matos Mar, ¿no? Perú Problema. Yo lo leí también. A mí me gustaría pues, que el clásico, el IEP que leyera, fuera las soluciones de ese Perú Problema, ¿no? Y no de nuevo el Perú Problema. Entonces, gracias. Muchas gracias, Hugo. Y debo comenzar confesándoles que después de leer las 2 ponencias son tan buenas que no tengo ningún comentario. Así que anoche me tuve que dar 20 vueltas en el camastro y se me han ocurrido 2 pequeñas ideas. Una primera, relatar un poco lo que pasaba en los años 60 en las ciencias sociales y más específicamente en el desarrollo de la ciencia económica. Y una segunda idea que tiene que ver con una propuesta de Wallerstein relativa al repensar, o más bien él decía, impensar las ciencias sociales, que me parece que llegó el momento para hacerlo. Respecto al primer punto, el IEP nace en una década en que no había problemas. Del año 60 al año 66, la economía peruana creció al 7.6%, más que lo que hemos crecido en los últimos 7 años, del 2005 al 2012. La inflación era un poco alta, no había déficit en la cuenta comercial, excepto el 66-67, que era pequeña. Entonces, para nosotros estudiantes, estudiar economía era pensar en el largo plazo, porque en el corto plazo no parecían haber mayores problemas. Entonces no nos interesaba la política económica. Por lo demás, y eso era lo más grave, no había facultades de economía, eran cascarones, incluso la católica, ¿no?
la Católica ni siquiera creo que se llamaba Facultad de Economía, sino se llamaba Facultad de Ciencias Comerciales. Comerciales y comerciales. Pero no había economistas. Y si no había economistas, tampoco había investigadores. Y sin investigadores no había libros de economía. Era una situación bastante frustrante para nosotros como estudiantes, en mi caso, en la Pacífico. Éramos en realidad, como decía una primera dama famosa, los pitujos miraflorinos. Y literalmente éramos economistas autodidactas. Teníamos un profesor por intercambio de macroeconomía, jubilado, y nos enseñaba macroeconomía, que consistía básicamente en el estudio de cómo hacer zanjas, tal como él había hecho en su participación en la guerra de Corea. No sé si estaba pensando que íbamos a tener una guerra con los ecuatorianos nuevamente, pero el hecho es que básicamente el curso consistió en eso. Eso fue autodidacta. En microeconomía, mejor ni les cuento, porque la verdad es que nosotros al final le dábamos clase al profesor y realmente le tomábamos el pelo a varios profesores, nos dividíamos los textos de moda, de micro, macro, política económica, etc. Y cada uno planteaba preguntas al profesor para caer en la trampa. Y era una cosa realmente de esquizofrenia entonces, porque en microeconomía nos poníamos el casco de los neoclásicos y en macroeconomía nos poníamos la capucha de los keynesianos. La verdad es que no teníamos conciencia, pero vivíamos en un mundo absolutamente esquizofrénico. Así que necesariamente tuvimos que armar grupos de estudio y bueno, ahí conocimos a amigos de la Católica que nos dieron algunos buenos consejos de los economistas franceses. Y en vez de seguir leyendo Samuelson, leíamos a Raymond Barre y leíamos Perroux y algunos otros autores como Gunnar Myrdal, André Marchal y otros. Y felizmente, en esos primeros años de la década de los 60 aparecieron 3 grandes libros de economía, pero del Perú. ¿No? Era el libro de Furtado sobre la economía de Brasil en el 62, el libro de Aldo Ferrer en el 63 sobre la economía argentina y el libro de Aníbal Pinto en el 64 sobre la economía chilena. Sobre el Perú no había absolutamente nada. Sin embargo, en el año 63 el gobierno de Acción Popular creó una cosa que se llamaba Cooperación Popular, no bajo el liderazgo de Borrego, pero quien nos invitó, y nos invitó a todas las universidades, era el famoso acciopopulista entonces, Ricardo Letts, en una gran casona en la avenida Bancay. Nos convenció a todos que teníamos que ir a la sierra a trabajar en las vacaciones. Y nosotros, realmente fascinados. Él fue también. Él fue, claro, que nos daba la comida. Entonces, efectivamente, aunque ya habíamos ido a trabajar por de aburrimiento en una de las vacaciones en Villa María del Montón, y conocíamos un poco sobre la pobreza urbana, bueno, recién después me enteré que el Montón no era un cerro, sino que era realmente la basura que habían depositado al comienzo del siglo en esa zona. Entonces, efectivamente, nos tocó ir a un distrito que se llama Vilquechico, en Puno. Nos facilitó tanto la experiencia, organizábamos cooperativas de consumo y de crédito, y ahí comenzamos a conocer el Perú, pero sobre todo a darnos cuenta del vacío enorme que tenía la docencia en economía.
aparte que de por sí estructuralmente era una nación enorme, nos dimos cuenta que no podíamos ser jamás un economista en el Perú si no sabíamos antropología, historia, sociología y ciencia política. Entonces, nos cambió totalmente la vida. Y no estoy hablando solo de la Pacífico, yo estoy seguro que de la Católica, San Marcos y otros, gracias a Cooperación Popular, nos volvió, digamos, si no de ultraizquierda, pero por lo menos de la ultraderecha o de la centro-derecha, pasamos al centro y después a la centro-izquierda. Entonces, para mí me parece que ese experimento de Cooperación Popular, que muy inteligente eliminaron rápidamente la coalición APRA 1 en el Senado, o sea que no duró mucho tiempo, pero tuvimos la suerte de convivir con campesinos, por un lado en el mismo pueblito del distrito, ¿no?, donde nos enamoraba el cura con té y decía, oye, pues si tú eres blanquiñoso, ¿cómo trabajas con los animalitos? ¿No? Y después el alcalde, que también nos quería acostar, y el cura, que además todos los fines de semana se iba a Juliaca porque tenía a su querida ahí. Queríamos compartirla con él, pero no quería. El juez de primera instancia, el bodeguero, el alcalde, el comisario, bueno, con los policías teníamos que emborracharnos todo el fin de semana, porque si no, directo al calabozo. Bueno, y paralelamente, recién en esa época, viviendo en comunidades, conocimos a Ciro Alegría, Mariátegui, a Arriedas, entre otros. Y nuevamente se insistió con eso de que no había forma de entender economía sin el resto de las ciencias sociales. Y éramos 6 muchachos de la misma promoción que dijimos, ni hablar, esto es nuestro mundo. Trabajar en comunidades campesinas es el futuro. Desgraciadamente, después de muchas discusiones, nos dimos cuenta que en el Haití, de Miraflores, por supuesto, nuestro título de la Universidad del Pacífico no iba a valer un centavo en 3 años si nosotros no nos íbamos a un posgrado para aprender por lo menos los principios elementales de la micro y la macroeconomía. Pensaba que los mayores le daban más tiempo. El otro aspecto revolucionario para nosotros en esa década, aparte de Cooperación Popular, fue el regreso de St. Andrews, de un joven economista que se había graduado en Economía y Geografía. Este señor brillante, que no tenía ni 40 años, tuvo 2 ideas sensacionales. Una primera, rearmar las cuentas nacionales del Perú del año 50, en esa época hasta el 65, en un famoso libro negro. Después salieron otro negro y después salieron 2 amarillos. Y por fin dijimos, ¡ah, qué maravilla! Todos nuestros textos tenían datos de Estados Unidos. Y al fin podemos estudiar la macro del Perú. Esa fue una. La segunda idea brillante, cuando todos, no sé si todos lo saben, pero es obvio que se trata de Richard Webb, fue crear los cursos de extensión universitaria para los estudiantes, los mejores estudiantes del Perú. Gracias por eso. Y ahí fuimos, obviamente, no había sitio para los 6 de la Pacífico porque siempre había un cupo, entonces éramos solamente 2. Y por fin aprendimos microeconomía con José Luis Ramírez. Nunca he llevado un curso de micro tan sensacional y el posgrado no lo necesité. En cambio el de macro no fue muy bueno, a pesar de ser uno de los economistas más famosos hoy día,
porque ese economista recién estaba en la parte de estudios matemáticos. Era un curso de matemática, lindísimo. Como yo tenía un promedio bastante pasable, le entregué nomás la hoja del examen final en blanco. Él creía que le estaba tomando el pelo y que yo subvaluaba su examen. Y al final no me dieron pues el diploma por el curso de extensión. Me hubiera ganado de repente una bequita del Banco Central, porque efectivamente los 3 primeros se llevaban una beca financiada por la Fundación Ford, y yo tuve que irme con una bequita de tercera que no alcanzaba ni para uno. Y yo llevé a mi señora encima, y como en esas épocas las señoras no sabían de dónde venían los niños, ¿no? Creían todavía en la cigüeña. Tuve que alimentar con una beca para 1 a 3 en el Colegio de México. Y en el Colegio de México otra vez nos cambiaron el mundo. Eran lindos los cursos de economía, en efecto, pero había un curso de sociología de un profesor que nos introdujo a toda la teoría de la dependencia, Lino Cardoso Faleto, Raymond Wefford, André Gundal Frank, es decir, toda la gente inteligente que pensaba, ¿no? En economía no es necesario. Por lo demás, como me queda medio minuto, en la década de los 60 surge el CICEPA, que era importantísimo, la misión a Iowa, con AID, asustados los norteamericanos que formaron la Alianza para el Progreso, donde aprendimos muchas cosas de cómo calcular la electricidad-precio y el ingreso de los alimentos, ¿no? Ahí estaban Carlos Amat, Perkovich, Salaverry, Otero, que estudiaron la oferta y la demanda de alimentos, y Folbe, que hizo el primer modelo macroeconómico, de lo que yo recuerdo. Estaban los economistas del INP, economistas nacionales, bueno, de la época era Malpica, Virgilio Roel, Rómulo Ferrero, Silva Reti. Entre los autores extranjeros leíamos a Shane Hunt, los 2 primeros trabajos de Ross Marizot, articulitos cortos, Clay, que aplicó el CES para el Perú, Dragici, que hizo una tesis de doctoral maravillosa sobre la política macro del Perú, etcétera, etcétera. Sin embargo, de acá viene lo importante, son 2 trabajos que aparecieron en el año 68, justo cuando estábamos haciendo nosotros nuestra tesis de bachillerato. En esa época se exigía eso, terrible, que ahora sea automático. Para hacer un poco de publicidad, en la Pacífico no damos el bachillerato automático, sino exigimos una tesina, en la que, claro, la gente se luce con su econometría porque no hay que pensar mucho y se aplica pues a nomás el articulito de algún país del África, al Perú. Entonces fue ese para mí el caldo de cultivo que dio lugar a la docencia, a la investigación y a las publicaciones en las ciencias sociales en el Perú. Y para mí no hay ninguna duda que nos marcaron Perú Problema 1, verde, en esta mesa, cómo me gustaría jugar billar acá, y Perú Problema número 2 sobre la oligarquía en el Perú, con pasta roja, si no recuerdo mal. Así. Y es el caldo de cultivo en que nos formamos unos pocos. O sea, de los 6 regresamos, los 6 con un posgrado en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, y efectivamente nos integramos a la Pacífico, y hoy en día solo sobrevivimos 2, los otros 4 son multimillonarios. Y bueno, la historia después, en los años 70 ya es conocida, ¿no? Vienen los grandes economistas, Máximo Vega Centeno, Adolfo Figueroa, Richard Webb, regresa de Harvard con su famosa tesis sobre la distribución del ingreso. En el año 73, Adolfo Figueroa nos sorprendió con un artículo increíble cuando nos dijo que la revolución de las Fuerzas Armadas llevó a una distribución del ingreso en que prácticamente toda la riqueza había sido redistribuida solo en el cuartil superior de la curva de Lorenz. Y eso ya era hacer un poco de economía política, una cosa realmente fascinante.
Ese es sobre el primer punto. Y con los 5 minutos que me quedan, voy a usar uno, ¿no? El hecho es que se profesionalizó la economía, desgraciadamente, y lo que ahora quisiera yo plantear para el Instituto de Estudios Peruanos es un poco exactamente lo contrario de lo que planteaba Hugo, aunque sí recomiendo usar la estrategia esta que nos ha presentado Hugo para que el IEP se financie y vuelva a pensar en grande. Entonces, un poco lo que habría que diferenciar es, aunque ahí estamos un poco en desacuerdo con Efraín, habría que hablar de unidisciplinaridad, que es lo que hacíamos en los 70 en la Pacífico, de multidisciplinaridad, de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad. Bueno, la única que conocemos. La multidisciplinaridad yo la definiría como un tema en el que convergen, escriben expertos en varias disciplinas, ¿no? Como un libro que va a salir ahorita, pero que lo compren, sobre la comida chatarra, 15 personas, un abogado, un filósofo, 2 economistas, 3 administradores, un marquetero, etc., escriben sobre la ley cuyo reglamento se debió dar a fines de septiembre y que probablemente por las presiones de lo que venden comida chatarra nos saldrá sino hasta el año 2050. La interdisciplinaria la entiendo un poco como que uno maneja, o en grupo o no, un marco teórico más o menos común para tratar un tema, que es un poco lo que he hecho en el Instituto de Estudios Peruanos y por los que tanto lo admiramos. Pero a lo que habría que llegar, y eso es súper ambicioso, es a la transdisciplinaridad. Porque en el caso de la transdisciplinaridad lo que uno tiene es en común todo: la filosofía del conocimiento, la teoría de la ciencia, el método científico, la forma de obtener los datos, etcétera, etcétera. Ejemplo, Marx. Los marxistas tienen un enfoque, a pesar de las diferencias que puede haber en el interior del marxismo, un enfoque transdisciplinario, en un extremo. En el otro extremo, entiendo que también es transdisciplinario un enfoque como el de Gary Becker, que usa la teoría económica convencional para aplicarla a entender todos los problemas, ¿no? Desde el matrimonio, la drogadicción, la criminalidad, el sexo, etcétera, etcétera. Todo entra dentro de ese marco teórico. El uno al otro. Por favor, terminar así. Terminar. Bueno, en pocas palabras, qué maravilla sería que a través del IEP y del Consorcio de Investigación Económica se pudiera dedicar más tiempo a los estudios metodológicos y de filosofía de la ciencia, de lo que prácticamente nunca hemos discutido en los últimos 50 años. Entonces, para concluir, mi propuesta para el IEP para el año 2062, cuando cumplan ellos 100 años, yo 150, nos reunamos nuevamente y ojalá se tenga un enfoque transdisciplinario que sería mucho más eficaz. Y realmente yo comparto también lo que decía Jorge: el IEP debería retornar a los enfoques ambiciosos, totalizantes que tenían antes. No dejarse engañar por la profesionalización, el tecnicismo, sobre todo la economía. La econometría no basta. Y no hay necesidad de pensar mucho para hacer econometría. Me parece que en Perú necesitamos científicos que piensen y luego déjenlo a los técnicos para que apliquen su econometría y le den seriedad al pensamiento serio y disciplinado. Muchas gracias.
Bien, voy a presentar ideas generales brevemente de ambos textos en que se parecen. Ahí intento dialogar con los dos. Luego paso a un par de ideas sobre cómo hacer los textos más atractivos. Creo que puedo darlas. Termino con un diálogo sobre cómo esta perspectiva que intento dar, que presento, creo que el IEP tiene las herramientas, un poco en la línea de Jorge, tiene las herramientas para hacerlo, pero el problema de hablar último es que iba a copiarme el término de Hugo, pero ya se lo atrapó Jürgen, entonces no puedo usarlo. Yo me considero más bien un cliente insatisfecho respecto a la pérdida de... O sea, comparto el punto de Jorge de que hay herramientas para volver a lo macro, pero considero que hay una pérdida en lo macro y por tanto me declaro un cliente insatisfecho que les pide más bien no olvidarse de eso. Después lo voy a calificar, obviamente, ¿no? Pero vamos a generar un poquito de polémica y pelea para animar la mesa. Bien, los dos textos comparten varios puntos, comparten algunas ideas centrales. Primero, celebrar que se ha podido investigar y trabajar en investigación en el Perú, y eso hay que resaltarlo y repetirlo, y además investigación empírica. Estoy viendo hace poco supuestas investigaciones sobre universidades nacionales y privadas, y créanme que no es normal asumir que la investigación siempre es empírica y aplicada, porque no lo es. Lamentablemente todavía hay unas cosas rarísimas que se llaman investigación circular. Y eso es muy bueno. Segundo, creo que los dos textos tocan la importancia del financiamiento externo para el instituto, y ambos textos mencionan también la importancia de la autonomía de los investigadores para poder haber hecho trabajos de calidad, no siempre el gusto de gobiernos, los gobiernos de turno. En la mayoría de presentaciones, incluso hoy y ayer, se ha hablado mucho del problema tal vez de la ausencia de financiamiento estatal, y estoy de acuerdo, eso es un problema, pero los invito también a pensar cómo este financiamiento externo, sin financiamiento estatal, tal vez no los ha sometido al problema de otros centros de investigación en el mundo, en América Latina, que es cuando el financiamiento viene del Estado, también puede traer muchas cargas y problemas y tal vez menos autonomía. Y lo tercero, y a lo que me voy a centrar hacia adelante, es que hay una similar evaluación de momentos críticos de cambio en la institución. Básicamente la idea de estos enfoques totalizantes, grandes, en el caso de Jorge, sociología política, en el caso de Efraín, economía política, y más bien una aplicación a cosas más concretas, a estudios más aplicados. En ninguno de los casos hay un lamento, y considero que también es equivocado hablar de un lamento, en la medida de lo que ha dicho Hugo. Es un centro de investigación. El centro de investigación tiene que tener dos caras, ¿no? La académica y la aplicada. Tiene que vivir con esa tensión. Y en el caso de Efraín, él dice, bueno, se ha pasado de lo macro a la economía política, hemos llegado a estudios más aplicados que también son muy valiosos, que faltaban antes se hablaba de repente mucho desde arriba sin esos estudios, pero al final este texto vuelve una nostalgia por lo grande, ¿no? por lo macro, por las investigaciones más totalizantes. Y Jorge intenta decir, bueno, no se ha perdido tanto esto de la ambición de los fundadores, más bien lo que hay es un cambio en este momento, pero también sugiere algunas ideas de iniciar un diálogo que pueda recuperar o retomar alguna de esta ambición. Bien, ¿cómo creo que se podría ayudar a los textos a hacerlos más ricos? Ambos textos cumplen con lo que se les ha pedido. Ambos textos revisan la literatura y plantean reflexiones sobre esa literatura. Entonces, creo que hay dos formas de fortalecer esto y tal vez hacerlo más interesante. Uno es, al momento de presentar los textos, extrañé más discusión sobre con quién te estás peleando. ¿Cuál fue la marca del instituto y con quiénes estabas peleando? Complicado porque en algunos de los textos se menciona, además, hay diferentes posiciones dentro del instituto. Pero, por ejemplo, clases populares y conducta política, Jorge, ¿no? ¿Con quién estaba hablando el instituto? Contra quienes pensaban que qué cosa se podía esperar de esas clases populares. Y creo que por ahí hay varias tendencias, ¿no? Los que lo veían como potenciales revolucionarios, los que lo veían más bien como emprendedores. Creo que el instituto tiene una marca diferente a esas dos. ¿Con quién se está peleando? ¿Con quién se debate? ¿No? Lo mismo se puede plantear en algunos de los textos de economía, ¿no? ¿Qué no se vio, por ejemplo, también? ¿Qué vieron? Queda claro, pero ¿qué no se vio? ¿Qué faltó tal vez
que no se evaluó en su momento y que luego fue un problema, o que se debió estudiar más de pronto y no se hizo. Entonces, creo que poner esos textos en un contexto un poco más amplio, complicado, artículos cortos de revisión, yo no sé, pero creo que enriquecería esta discusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al hablar de los obreros industriales, hay todo un debate ahí con Quijano, por ejemplo, ¿no? Que lo sobredimensionaba y que creía que esa era la clase que iba a dar lugar a la revolución social en Perú. Unos obreros industriales que desde los estudios de economía y los estudios políticos, o la mezcla de ambos, uno podría decir era una clase industrial, un grupo industrial muy pequeño, ¿no? Entonces, falta lanzar unos golpes y pelearse un poco más, creo, con otras personas, ¿no? Que es lo que creo que marca la línea de instituto. Y luego quiero discutir un poco más las reflexiones. Aquí me centro un poco más en los de Jorge, pero intentaré también dialogar con lo de Efraín, especialmente al final voy a ir a una sugerencia que creo que puede llevar a este diálogo. Ambos concluyen a este quiebre, ¿no? Entre lo macro y lo micro, la sociología política y las herramientas de la ciencia política. Matizar un poquito eso, pero en general creo que está bien, o sea, hay eso, y creo que estamos viendo un poco de un tránsito hacia ello. Y concuerdo con lo que nos señala Jorge en el sentido de que hay herramientas dentro del instituto para conciliar y volver de repente a hacer un poco las dos. En lo que tal vez criticaría el texto es que yo sí creo que se ha perdido, especialmente en la parte más de política, esa discusión totalizante, y en parte creo por razones que no se entienden bien, ¿no? Creo que tiene que ver más con perspectivas de análisis antes que con la ciencia política. Ya vuelvo a eso. Entonces, ¿qué hacer para retomar un poco esa línea grande de traer de vuelta esto que yo como cliente quisiera ver de algo más macro? Lo primero es algo que señala Jorge en el texto que es muy de pasadita, pero que creo que es central, ¿no? No hay suficiente comparación. Hay muchos textos en que el Perú se entiende desde el Perú. Y creo que justamente lo que uno ve cuando va a ver procesos peruanos y lo que está narrando, por ejemplo, en el texto de Efraín, cuando dice, bueno, fuimos a mirar el campo y vimos esto, fuimos a mirar los límites del mercado, cuando Jorge habla de los cambios que quiso hacer el velasquismo, hasta dónde llegó, no llegó. Hay un contexto comparado que creo que puede ayudar al momento de pensar cómo retomar esa agenda, ¿no? Esa agenda grande de investigación. ¿Qué procesos se dieron en otros países que no se dieron en Perú? ¿Por qué, por ejemplo, la reforma de mercado, que en el Perú ha durado, en otros países se revirtió considerablemente? ¿Qué cosas están sucediendo a nivel comparado que no estamos viendo? Y aquí creo que es importante volver a una bibliografía comparada mucho más amplia que la de los latinoamericanistas, ¿no? Los latinoamericanistas politólogos tienen ciertos problemas que creo que, traumados por las transiciones, se fueron mucho hasta una agenda más pequeñita, a veces de cambio, actores políticos, instituciones formales, se comieron más el cuento del formalismo norteamericano, cosa que no se comparte con la disciplina es mucho más rica que esa. Tienes economía política en muchos países, teoría del desarrollo, en África ha sobrevivido corrientes muy fuertes sobre lo que es comparación, economía política, en sudeste asiático también, y en América Latina también, recuperando un poco esa sociología política que tú mencionas que pueden conciliar, ¿no? Entonces creo que la comparación ayudaría en esta reflexión final sobre cómo retomamos y cómo balanceamos. Y lo segundo, creo que es también muy importante para esta evaluación que tú haces, nos dices, efectivamente, el instituto tiene las herramientas de conciliar, pero crees o consideras, Jorge, que es exagerado esta evaluación que se da en un momento de decir, se ha perdido lo macro, se ha ganado lo micro, y dices, no, más bien esto es complejo. Y señales pueden haber 3 procesos que lo expliquen. Creo que analizar esos procesos permite ver, desde mi opinión, por qué sí se ha perdido lo macro. El primero que mencionas es la idea de que, digamos, hasta hace muy poco tiempo los temas de estudio de la ciencia política podían desarrollarse, perdón, las herramientas de estudio, ¿no? Las instituciones, porque vivimos en dictaduras y no en democracia. Yo creo que no, yo creo que en realidad desde
desde el inicio uno puede comenzar a analizar ciertos temas de estudios básicos en dictadura o democracia, entonces por ahí creo que no va la pérdida de globalización y particularismo, ¿no? Creo que al revés, hay muchas formas de que podríamos analizar periodos de dictadura por los legados institucionales que nos dejaron y aplicar algunas herramientas de la ciencia política un poco hacia atrás, ¿no? Que sería enriquecedor. Lo segundo, dices tú también que hay un poco más de estabilidad en este momento comparado con una agenda que ustedes señalan, y ambos textos lo señalan, ha tenido que ir a veces corriendo intentando explicar lo que iba pasando porque pasaba más rápido de lo que los investigadores podían terminar proyectos, ¿no? Estabas explicando el cambio en los 60 y de pronto había una revolución producida desde arriba, ¿no? Luego estabas explicando las debilidades de la democracia peruana y de repente ya no había democracia, ¿no? Pero creo también que en este momento, más que estabilidad, al revés, es un momento en el cual deberíamos mirar mucho más, sí, en parte la estabilidad, pero también la estabilidad en procesos de cambio brutal con este boom de recursos económicos que nos ha caído encima y que está cambiando un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que lo macro tiene espacio ahora, 20 años después de la reforma del mercado, para repensar lo macro en forma grande. Y lo tercero, un poco también dices, la disciplina tiene un primer momento de crecimiento y luego pierde. De acuerdo, los fundadores del IEP tenían que hablar de cambios de los años 30, si quieres, hasta los 60 ya tenían una chamba enorme, ¿no? Y luego hubo que ver lo de los 60 y el 68 y todo lo demás también. Pero creo que, como decía antes, en este momento también hay ya obligaciones de largo plazo que debemos hacer en el 2014 y que creo que el instituto puede hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que se ha perdido un poco la perspectiva totalizante, globalizante, pero estoy de acuerdo contigo que el instituto tiene las herramientas para hacerlo, y para demostrarlo voy a tomar los textos que discutía Efraín y que discutías tú y ver cómo tienes el material ya para armar un debate muy interesante sobre, por poner dos ejemplos solo, dos temas más, ¿no? Entonces, que tú lo mencionas en el texto. Tienes herramientas y tienes gente que puede hacer dialogar esas tradiciones que supuestamente son diferentes. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé de dónde se ha inventado esta distinción entre politólogos institucionalistas formales que ven agencia y lo otro, cuando en realidad eso fue una discusión de un debate concreto en un momento determinado para corregir ciertos excesos de una tendencia que se consideraban, y luego quedó esta idea de que los politólogos solamente hacen eso, cuando en realidad lo que uno ve en el IEP es riqueza de perspectivas amplias posteriores a eso. Primer tema grande, cambio en el poder territorial. Abundantes textos de Efraín González que nos ponen el punto de partida sobre la economía política territorial de este país. Textos muy interesantes, por ejemplo, ya posteriores del momento de la reforma económica de Efraín también González, en el cual señala la reforma económica, a diferencia de otros países, centralizó poder en Perú. Y traemos la comparación de vuelta. Ecuador, Bolivia, lo que uno va a ver probablemente con la reforma es que ciertas zonas que no eran el centro políticos se fortalecieron, Santa Cruz, Guayaquil. En el Perú fortalece el centro. Todo lo que pase después hay que entenderlo y verlo desde esta perspectiva. Siguiendo con esa línea, textos de Roxana, con ese texto que a mí me parece excelente y que creo que no se le ha dado la atención suficiente, de los fondos especiales. En este momento tienes que hacer acciones políticas para balancear este país en cambio. ¿Cómo lo haces? Con políticas particulares. Mirar la negociación económica desde la óptica de la política creo que también es bien importante y puede llevarnos a lo macro. El texto de Roxana, Cuenca y Morel sobre Arequipa y Cajamarca, ¿no? Que también está mencionado en los textos. Otra vez, podemos mirar cómo este cambio de modelo y la descentralización puesta juntas, ¿no? En el mismo proceso puede haber dado lugar a un proceso conflictivo local en Cajamarca, pero tal vez a la construcción de élites y un inicio de movimiento regional más poderoso y de élites más poderosos en el sur. Es decir, en este tema de poder territorial, el IEP ya tiene los insumos para armar un lindo volumen de cambios de poder territorial y político en el país en los últimos 20 años. Cuestión de convencer a los que ya tienen libros que hagan artículos y publicar un volumen simpático. Segundo tema, resistencia del modelo económico neoliberal. Revisas hartos trabajos que tienen que se pueden conjugar. Los temas más vinculados a lo político, a donde se quedan, lo político creo que no van a ayudar para mirar estos cambios grandes
enormes de largo plazo, vamos a tener que volver a la sociología política, a la economía política y balancearlos y conjugarlos con esos estudios más políticos y particulares y ponerlos en conjunto. Ver cómo reformas institucionales que se pueden hacer, de hecho en los 90, reforzaron patrones de poder o hicieron surgir nuevos actores políticos. Entonces, analizar la continuidad de la reforma económica en Perú frente a lo que pasó en Argentina, frente a lo que pasó en Bolivia, tienen el IEP y en los productos del IEP muchas cosas que decir, ¿no? Puedes comenzar a conversar, por ejemplo, con la debilidad de los actores políticos y los partidos políticos para que ciertos grupos de poder que han ganado fuerza con las transformaciones, que los grupos económicos, comerciales, mineros, puedan imponer algunas agendas y plantearse estas cosas. Es un poco la línea del Estado capturado, ¿no? Pero tienes un montón de cosas que decir también en algunos estudios que te llevan más hacia la parte más de opinión pública de esa economía política. Hay un contexto social que vota diferente a los sectores que quisieran ver un cambio. Tienes también elementos que te permiten ver lo que fue la caída de organizaciones y sociedad civil. Acá pienso en Isabel Remí, por ejemplo, el tema de qué fue lo que pasó en los 80 con Sendero Luminoso, con el shock de las reformas económicas, con las reformas de mercado, con la violencia, con la hiperinflación, que destruyó organizaciones que en otros países, entonces, otros países revirtieron o atacaron las reformas que se dieron en un momento. Cuando tienes, en algunos lugares nos concentramos más en los organismos o los grupos que apoyan la reforma, ¿no? Comerciales, mineros. Vemos menos tal vez la parte de opinión pública de la reforma, pero hay también toda una historia que contar sobre los grupos que no estaban ya cuando en otros lugares hubo quienes actuaron contra la reforma, ¿no? Entonces creo que tienen los insumos para volver a este pensamiento grande. Ya están los trabajos. Yo sé que tienen el tema grande que hay que balancear es el de financiamiento y ver cómo estos temas se pueden conjugar. Yo no veo una oposición directa, entonces ahora acá califico. Estaba molestando un poco, pero califico ahora. Al revés, yo creo que las investigaciones aplicadas muchas veces pueden brindar, digamos, por decirlo de alguna manera, se puede hacer teoría gigante y enorme desde Guayopampa, ¿no? O sea, desde lo que ves ahí tú puedes generar pensamiento para todo el país o para la región latinoamericana, y creo que esa es la agenda que puedes combinar, ¿no? Centro de investigación, instituto académico, cómo regresas a la agenda grande desde los productos que ya tienes, tanto de lo grande del pasado como de lo enfocado, tal vez que balanceaba esa grandiosidad sin mirada pequeña del pasado, y construir ahora una nueva visión para procesos importantes como el cambio del poder territorial que he querido señalar, o como las reformas de mercado y sus mercados y sus continuidades, que creo que están a la espera de una buena visión crítica, interdisciplinaria, que ya no me atrevo a decir interdisciplinaria, después de las correcciones, ya no sé si lo que yo creo es interdisciplinaria, pero que está a la espera de construir esas conjugaciones. Creo que ambos textos, como dije, cumplen su trabajo, lo hacen bien, más bien nos dejan esta idea de la reflexión de los siguientes 50 años del IEP. Gracias. Digamos, sería interesante, no sé si está, cómo se va delimitando un campo específico de la política. Es decir, arrancar de la oligarquía en el Perú no me parece, digamos, el libro de la oligarquía en el Perú es un libro sobre el poder múltiple, y si algo no es un estudio de política. Entonces, ¿cómo se va delimitando? ¿Cómo va apareciendo el tema de la democracia, etcétera? Me parece que por ahí sería interesante, porque analizar el proceso en el que se va especificando un campo de la política, o sea, saliendo del análisis sociológico general, nos permite también ir viendo hasta dónde ese camino puede no revertirse, pero digamos, marca una forma de reflexión. Porque lo que me gustaría señalar es que se separa, digamos, un campo específico de reflexión de la política, pero nunca llega a separarse totalmente de una relación con la sociología. Es decir, el área es el área de sociología y política. No sé si sirve de mucho que sea una sola área,
porque nos vemos poco, pero sí creo que es un espacio de cierta discusión y de cierta interacción, de una pequeña precisión. No se hacen estudios comparativos, estudios políticos comparativos, pero el instituto nunca ha dejado de tener una discusión latinoamericana en temas políticos, como mencionó Efraín, en temas económicos. O sea, hasta, digamos, una serie de bibliografía está en libros que comparan, no sé, el de Giacom y Martín, en el que estamos 4 estudiando movimientos sociales en países latinoamericanos y 4 reformas institucionales. Algún día saldrá, creo hace 8 años que está en prensa, lo que fue un seminario y un grupo de trabajo internacional sobre participación. Creo que Martín dice que ya sale. Pero en fin, siempre hay, o sea, no es que los estudios políticos se miren así sin mirar el resto, ¿no? O sea, no hay estudios comparados, es cierto, es muy difícil y es muy caro hacerlo, ¿no? Pero sí hay una perspectiva latinoamericana y no llega a romper la ciencia política a especializarse como digamos, como un campo especial, ¿no? Siempre hay un debate con la sociología y creo que eso es rico, ¿no? Sí, complementando el tema de los estudios latinoamericanos, hay varios temas en los que hacemos estudios comparativos como los de inclusión financiera. La primera cosa que no me parece una deficiencia, sino una virtud, que el Instituto investigue en función de determinadas exigencias políticas. Y no creo que los momentos de estabilidad no son siempre tales, y los momentos de inestabilidad son la única razón por la que se investiga una economía. Y además, investigar un determinado tiempo histórico, un determinado periodo, ayuda, me imagino, a una reflexión teórica general y no es una oposición entre lo inmediato y la investigación de largo plazo. Segundo, no creo esa oposición de nostálgicos y presentistas, ¿verdad? Sino el problema es, o de repente, el problema es si los nostálgicos y los presentistas se hacen preguntas que ubican un determinado tiempo y además se hacen preguntas para el futuro o no. De repente puede haber un nostálgico que dice que todo tiempo pasado fue mejor porque está pensando que lo que en su nostalgia a lo Manrique, esas investigaciones estaban buscando proyecciones de largo alcance sobre el Perú. Y de repente puede ocurrir que el presentista tenga la misma preocupación o, bajo las pautas de las investigaciones actuales y las exigencias de las instituciones de financiamiento internacional y también algunas instituciones locales, se busquen las investigaciones acotadas, precisas y efectivas que sí son necesarias, ¿verdad? Entonces ahí, como que yo no entiendo muy bien dónde está la contradicción, ¿verdad? El problema es si tú, como hace Eduardo, y como hizo también Jürgen, exige una agenda más ambiciosa y renovarnos, o si nos conformamos con decir, bueno, ya pasó un tiempo, estamos en una esfera mucho más directamente profesional, que va a ser mucho más difícil de traspasar, o que todos nos volvemos especialistas en ciencia política, en sociología, en economía. Bueno, en el caso mío yo soy un autodidacta, no sociología y que bobadas. La otra cosa es que tampoco es cierto que no existe una tradición probable de estudios comparados, pero coincido con Marisa que sería bueno consultar qué bibliografía se recurre para estudiar esos temas. Yo estoy de acuerdo que tenemos que ya estamos en condiciones de hacer una bibliografía comparada,
Pero yo no sé en qué países de América Latina se hacían esos estudios comparados. Lo que sí salió claro en grandes construcciones, como por ejemplo fuera la teoría de la dependencia, ¿verdad? Pero lo que sí existía claramente, yo diría que en la década del 60 y del 70, que no viví, ¿verdad? Tan viejo no soy en el sentido de pensar en la edad, ¿verdad? Existía una comunidad latinoamericana que permanentemente se consultaba entre sí, mantenía correspondencia, se conocía. Mientras que, digamos que parafraseando a Julio, ahora estamos casi en un triángulo sin base, ¿verdad? O sea, vamos a una universidad americana, nos especializamos en un determinado tema chiquito, cuanto más chiquito mejor, desde ahí nos ganamos legitimación. A partir de ganar esa legitimación tenemos un territorio sólido y si nos movemos, ojo, porque algo se nos está removiendo a la tierra y nuestro prestigio profesional. Y en suma, lo que se trata es que yo tengo la impresión que yo no sé si vamos a poder llegar a la transdisciplinariedad, ¿no? A veces es más difícil. Pero sí yo creo que el arte es, bueno, que primero, que el consultor no piense que está haciendo consultorías, que son necesarias, es decir, puede pasar una especie de dinámica. El consultor que dice, yo hago la consultoría por un determinado tiempo, pero voy a hacer una investigación más profunda después. El problema es si el consultor tiene, cuando hace esa labor de consultoría, también una pregunta que lo va a trascender más allá de esa tarea. Eso es un desafío que no solo presenta el IEP, pero que el IEP en todo caso ha tenido la virtud de por lo menos cuestionarse, ¿verdad? Y finalmente, para terminar, es que hay grandes temas que siempre va a haber de cuestionamiento que ni el IEP ni otras instituciones han tratado, ¿verdad? Yo no creo, así como la gran pregunta de la filosofía de la ciencia, yo creo que en Perú hay una gran deficiencia, perdón, un tema que sabe me preocupa, de qué es el Estado como institución. Hay una incapacidad manifiesta en el IEP y en la mayoría de nuestros colegas de vincular las instituciones durante su evolución histórica que vincularía sociología, economía, política, historia misma, ¿verdad? Entonces el problema es que y no se trata de hacer preguntas porque nos gusta hacer preguntas, sino porque se trata de que para ser ejecutores hay que primero ser buenos pensadores, y para ser buenos pensadores hay que tener nuevas exigencias teóricas, y para tener nuevas exigencias teóricas hay que ser presuntas investigadores desinteresadas. Y finalmente, yo no creo que el instituto haya sido una institución señaladamente marxista, de repente lo hago como crítica, de repente lo señalo como virtud, sino que más bien siempre estuvo muy presente, yo digo desde el trabajo de Kotler, la influencia de la mayoría de las corrientes sociológicas de ese tiempo, y particularmente marxistas. Me ha parecido que sobre algunas intervenciones ha faltado más presencia de la gente, con la sociedad, digamos. Ha habido menciones viendo a la sociedad como usuarios, clientes, una visión muy de marketing, no de consultoría actual. Jürgen con una referencia al campesinado, pero es importante ver la relación del IEP y en general de los investigadores de ciencias sociales en el país con la población. Entonces los sujetos de estudio han sido campesinado y lo siguen siendo, los migrantes, exitosos o no, los migrantes, y los movimientos de pobladores, las clases populares urbanas y sus posibilidades todavía que siguen llegando a Lima, y una evolución que va efectivamente a poblaciones más
divididas, digamos, los estudios sobre los escolares, la educación y la pobreza de las escuelas rurales, o verlos como modernamente clientes, ciudadanos, electores. ¿Con qué tipo de población los investigadores sociales nos hemos relacionado, a los cuales nos referimos? Hay una gran ausencia, clase trabajadora, clase obrera, debilidades, empresarios, políticos, etc. Creo, y finalmente, en el caso de IEP ha sido muy importante en relación con los estudiantes universitarios, uno de los públicos más socorridos para justificar o explicar nuestro quehacer, o sea, por qué hacemos estas cosas, por qué se escribe un libro, quién lo va a leer, para qué va a ser útil. Entonces creo que ha faltado más eso, mientras los investigadores sociales no se relacionan más con la población, vamos a estar más lejos de la población, de sus problemas, sus intereses, menos útiles van a ser nuestras investigaciones, lo que se hagan, y menos provechosas para el país. Entonces creo que es importante que haya más referencia a los usuarios, ¿no? La utilidad práctica, tanto a nivel programático, estructural, etcétera, como para aspectos coyunturales, ¿no? Para poderse ir a dormir cada noche con algún grado de satisfacción de que se ha cumplido el deber. Gracias. Antes de darle la palabra para las réplicas a Efraín y Jorge, había un tema. El hecho de haber estado ayer y haber escuchado los comentarios hacía que tratara de dialogar, ¿no? Y la figura que usó Richard Webb ayer, esta historia de las crónicas de Narnia de la investigación, ¿no? Entras al ropero y te encuentras pues con diferentes mundos. En este caso, Richard hablaba de estos monstruos, ¿no? Y cómo iban cambiando a medida que íbamos tratando de vencerlos, y eso es algo que de alguna manera ha salido en los comentarios, ¿no? Quería relacionarlo con lo de ayer. El otro tema es, hay una discusión metodológica, ¿no? Una discusión que está saliendo prácticamente en todos los paneles, ¿no? Es el IEP el que ha cambiado en una dinámica única, y donde el resto de instituciones y el resto de profesionales siguen haciendo el todismo, para decirlo de una manera sencilla, o es que la manera como vamos abordando las ciencias sociales a todos los niveles es la que va cambiando, y de lo general vamos a lo particular, vamos a la profesionalización. Y aquí dos asuntos. Es un tema generacional, ¿no? En algún punto, que es lo que se dice también de los periodistas, ¿no? Mira, tú tienes, o sea, el recién graduado de periodismo, tú tienes que empezar tu carrera escribiendo de lo que yo te mande. Yo soy el director del diario, si hoy día te toca hacer voz, escribirás voz. Si hoy día te toca cubrir la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, te vas y la cubres. Si hoy día te toca cubrir al presidente del Congreso, te vas y lo cubres, porque eso te va a hacer ganar el prestigio que necesitas para luego tú escribir de lo que tú realmente quieres, ¿no? Y esto es algo que, por lo menos en el posgrado, era una idea. Mira, tú ahora tienes que demostrar que puedes hacer tu investigación en tu tema, y en lo que decía Lowenthal hace un par de años en el seminario, cuando él vino el año pasado, creo que fue, ya no me acuerdo, respecto de tenemos métodos cada vez más sofisticados para responder preguntas cada vez menos relevantes, ¿no? Entonces, por lo menos en economía, el entrenamiento en la escuela norteamericana es ese, pero llega el punto en que efectivamente tú vas escribiendo de lo que quieres en la medida que has ganado ese prestigio, ¿no? Entonces, hay una tensión que va más allá de lo que el instituto, los investigadores del instituto podemos o no podemos hacer, y de lo que se puede o no se puede balancear.
Y acá a Jorge un comentario, ¿no? Porque nos interesa a los investigadores del instituto es que lo volvemos un tema relevante para el país. No es que haya ahí una tensión entre que es relevante, que me interesa, estudio lo que me interesa, ¿no? Si estamos acá es porque esas cosas que nos interesan son temas relevantes, que no cubren la totalidad del espectro de todo lo que es relevante en el país, te genera probablemente vacíos en algunos aspectos, pero nosotros la hacemos relevante. Y esa es la gracia, por ejemplo, de temas de largo plazo. El instituto estuvo listo cuando estuvo en la coyuntura la discusión sobre cuáles eran las enseñanzas en los textos escolares sobre el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque había venido investigando el tema. Y no era una cosa que se nos había ocurrido y al día siguiente salimos con opinión. Entonces, nos interesa, entonces es relevante, ¿no? Y es relevante y nos interesa que todo el público, y ahí viene el tema de comunicación que quizá mencionaba Hugo, ¿no? Efectivamente, no todos somos especialistas en comunicación, nos encantaría, ¿no? Y no podemos pues dedicarnos con recursos propios a hacer algunos de estos productos de comunicación, ¿no? Lo que está haciendo Apoyo Consultoría es loable, ¿no? Es lo que yo entiendo como responsabilidad social, de verdad. Es en lo mejor que haces, hacerlo lo mejor posible y dar algunos productos que se convierten en sin fines de lucro. Y finalmente, antes de darle el paso a Efraín, Perú no tiene un sistema nacional de investigadores y eso es algo que si queremos avanzar en una agenda de investigación en general, tenemos que suplir y tenemos que hacerlo una necesidad. Y ahí quizás sí nos podemos juntar luego y tratar de sacar un producto de diseminación en este estilo, ¿no? Porque de otro modo los esfuerzos de investigación, o sea, ya ni siquiera el tema específico, el todismo va a ser totalmente fuera de posibles discusiones, a menos que sea con recursos propios, que una institución sin fines de lucro no tiene por definición. Entonces ahora con todos estos comentarios, Efraín. Yo quisiera centrarme solamente en dos puntos. El primer punto es ¿para qué investigamos? ¿Para qué se investiga? ¿Para qué hay centros de investigación, universidades que investigan? Yo creo que hay tres propósitos. Uno, tratar de entender el Perú. Y esto significa señalar qué problemas tiene el Perú. Y esto está muy ligado a tener un buen contingente teórico para entender esos problemas y de pronto, si esos problemas te permiten entenderlos bien, la teoría puede mejorar. Esa es una primera. La segunda es para transformar el Perú. El asunto es que cuando tú dices transformar el Perú, te dicen, tú eres un marxista revolucionario. Y yo les digo, ¿qué habría que transformar en el Perú? ¿Cómo resolvemos el problema de la corrupción? Eso es transformar el Perú. Entonces, las investigaciones deberían estar vinculadas a esos temas estructurales como la corrupción u otro que voy a señalar, que deberían entenderse y pensar cómo se debe transformar eso. Pero hay la tercera posibilidad, es investigar para gerenciar. Y me temo que esa es la corriente dominante en este momento. Y es dominante, entre otras razones, porque los organismos multilaterales han definido que eso sea así. Nos interesa que las políticas públicas funcionen. Y entonces eso significa consultoría y temas muy particulares para que funcionen las cosas. Dada la estructura, es decir, para nosotros la estructura está bien en esta perspectiva. Y la pregunta es, ¿está bien la estructura? Entonces yo creo que los centros de investigación o IEP, nombre propio, o otras instituciones deberían explicitar
estos tres temas. Yo creo que en el instituto en los últimos años se han hecho las tres cosas. El asunto es que estamos, en general en estos institutos tenemos problemas financieros que no nos permiten. Ese es el primer tema que quería. Y ahora entonces, creo que es importante distinguir entre la investigación que nos dice que lo que no está bien es el funcionamiento, de la investigación que nos dice que lo que no está bien son algunas estructuras. Por eso a mí me parece que en el futuro el IEP debería hacer varias cosas. No solamente el IEP, sino esta creo que es una visión más general para cualquier centro de investigación privado o dentro de una universidad. Primero, en ciencias sociales tenemos que incorporar demógrafos, psicólogos, geógrafos y filósofos, que nunca los hemos tenido. ¿Por qué? Porque necesitamos completar la visión de ciencias sociales. Los problemas éticos y morales, los temas motivacionales de sus individuos viviendo en la sociedad, la psicología del consumidor o del político, la geografía económica aplicada a entender el proceso de urbanización de sus ciudades secundarias y terciarias, la comunicación y el lenguaje en la economía y la política, las ideologías y los temores que configuran el comportamiento de las personas son problemas que deberían investigarse e incorporar en la agenda de investigación. O sea, no es volver al pasado, es tocar temas del presente de otra manera. Por eso digo, la idea es que el instituto debería volver a problemas globales. Por ejemplo, cómo entender la economía peruana como un país que ha firmado varios tratados de libre comercio y en consecuencia las relaciones internacionales dependen más de las capacidades productivas y menos de las posibilidades de protección política. Este es un tema que no lo estamos estudiando, o sea, desde esa perspectiva amplia. ¿Qué significa esta globalización para el futuro crecimiento del Perú? ¿Es viable un país con 30 años de una economía primaria exportadora? También habrá que seguir estudiando el desarrollo regional y local y explicar si en el largo plazo habría convergencia económica entre regiones o no. Uno de los principales problemas de la desigualdad en el Perú es que no sabemos si los estudios que yo he hecho lo que te dicen es que hay una divergencia. No solamente hay una divergencia entre Lima y el resto de regiones. Yo acabo de terminar un estudio en el cual econométricamente demostramos que hay una divergencia entre las ciudades y su entorno rural. Entonces, ¿cómo podemos decir que la pobreza va a reducir si no están integradas las regiones? Bueno, entonces hay todos esos temas. Luego, los impactos de la tecnología en la producción, el empleo y el consumo es otra meta pendiente. O sea, no hemos estudiado cuál es el impacto de todas estas TICs y todas estas cuestiones informáticas en la producción. Y finalmente, no, se ha estudiado en el instituto, pero no estamos incorporando este tema como, lo incorporamos como usuarios, pero no lo incorporamos como que realmente lo usemos para desarrollar, lo usamos para investigar o para enseñar en las universidades. Pero lo otro, ese impacto de estas nuevas tecnologías en la producción, en el empleo y en el consumo está pendiente de investigar. Es necesario estudiar, y este es para mí un tema fundamental, la microeconomía de la política. Hoy es más fácil entender la política a partir de motivaciones microeconómicas de los que participan en política que a través de la ciencia política. Si no vean pues el robacable y todo eso, esos son motivaciones microeconómicas. Y no estamos entendiendo que la gente entra a política para ganarse un sueldo. Aquí, bueno, hay un tema interdisciplinario, etc. Bueno, falta el nuevo mapa de la riqueza en el Perú. Ya no sabemos cuál es la estructura social en el Perú, y eso ya es una llamada a las otras áreas de sociología, ciencia política y antropología, que no tenemos un estudio que nos diga cuál es la estructura social en el Perú. No sé si son clases, no sé si son grupos, pero nadie nos explica cómo se organiza esta sociedad. Y me temo mucho que esta sociedad está organizada y está siendo estable porque los principales grupos de poder no son peruanos y piden estabilidad. Y la estabilidad económica que nos ha dado una sensación de que las cosas están avanzando y que lo que hay que hacer es hacer funcionar lo que está avanzando,
a mí por lo menos me deja la sensación de que en algún momento esta estabilidad va a reventar. Va a reventar por todos los temas distributivos que no se han resuelto. Y no estoy hablando de que no conozcamos problemas distributivos. Sí lo conocemos, se ha estudiado. Desde web hasta ahora se estudia. El asunto es que no sabemos cuáles son los determinantes de la distribución, es decir, por qué hay desigualdad y por qué no se reduce a la misma velocidad la distribución que la pobreza. La pobreza se ha reducido, pero no la distribución. La distribución va muy lentamente en su reducción. ¿Por qué? Esos son los temas que estudiaba el instituto en su momento. Y lo digo, la distribución está muy vinculada a la política, porque en un país donde cada vez que hay un problema toman carreteras, ese país o tiene un problema de Estado muy débil o un problema distributivo. Ambos son problemas que debemos volver a estudiar. La estructura del Estado. Ya no estudiamos, ahora estudiamos. O sea, no es una crítica, pero el problema es que hay que financiar. O sea, estudiamos temas concretos. ¿Está bien? Ahí son temas que nos permiten hacer cuestiones rápidas, como la que presenta Hugo. O sea, aquí también el instituto se ha hecho para educación, para pobreza, para varios programas de crédito, pero eso nos está ayudando a entender, pero esa es mi pregunta. O sea, yo creo que el instituto y otras instituciones, yo creo que todo lo que se llama consorcio de investigaciones sociales debería quizás retomar el tema de qué agenda de investigación tenemos hacia el futuro y con qué propósito. Y ese es el político. A ver, yo, si tuviera que... Algunas cosas, en primer lugar agradezco los comentarios, siempre son cosas que no lo hacen pensar y reflexionar. En algunos casos no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente son cosas que no se han pensado lo suficiente, pero en otras sí me provoca mantenerme medianamente firme. Lo primero que quiero decir es que cuando constatamos el cambio de lo general, de lo específico, de lo macro, de lo micro, lo que he tratado de decir es que no es un tema de voluntad y no es un tema de interés, solamente. O sea, que no es un tema ni voluntarista ni de compromiso. Habrá algo de voluntad, habrá algo de interés, pero hay una serie de otros factores que también juegan. Finalmente, ¿qué se investiga y cómo se investiga? Me parece que es la interacción de características personales, contextos nacionales, influencias disciplinares. Entonces, lo que he tratado de decir es que es, creo, más complejo que solamente un tema de interés o de voluntad. Lo segundo, claro, efectivamente, pues, ¿dónde comienzan los estudios políticos? ¿Dónde terminan? Es una cosa que la propuesta es tentativa, pero que tiene que ver alrededor del tema del poder, ¿no? Para mí, no creo haber dicho que comienza, digamos, necesariamente con una reflexión sobre la oligarquía, pero sí me parece que ese es el tipo de pregunta que estructura un estudio político, y me llama la atención, por ejemplo, en esa época, menos que ahora, se haga la siguiente pregunta: ¿dónde está el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? Entonces, para mí, por ahí comienza esta delimitación de qué cosa es lo político. El tema de academia y política, dos cosas. Lo que he tratado de decir es que hay una tensión, no necesariamente que es irresoluble. Y lo segundo, más bien, que creo no se ha entendido bien, es que creo que el IEP es un lugar interesante donde esa tensión se ha resuelto de manera constructiva. Eso es un poco lo que estaba tratando de poner y que pongo en el texto. Y finalmente, estoy completamente de acuerdo con Eduardo en esta idea de cómo hacemos para revitalizar miradas más grandes, preguntas más grandes. Yo sé que es probablemente una carencia en este momento. Lo único que diría es que, como dice Julio Kotler, necesitamos escaleras grandes y escaleras chiquitas. Y si no nos movemos en esos dos planos, no vamos a avanzar mucho. Y finalmente, en el último punto que me mantengo firme, Roxana, claro, uno investiga y uno hace las cosas relevantes, pero lo que quiero decir es que ahora el rango de las cosas relevantes es mucho más grande de lo que era antes, es mi impresión. Y una cosa final: todo lo que he dicho aplica al tema de estudios políticos, no he tenido pretensión de moverme en otras áreas.